Amén. Vamos a irnos a la Biblia. Vamos a leer un versículo del capítulo 14 del libro de Job. Capítulo 14. El libro de Job. Cuando ya lo tengan. Bueno, vamos a leer. Dice, versículo 1, el hombre nacido de mujer corto de día y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Lo voy a leer una vez más. El hombre nacido de mujer corto de día y hastiado de sinsabores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Jesucristo, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a hablar en esta ocasión la vida y sus angustias. La vida, aquí dice Job, la vida y sus insabores, pudiéramos tomarlo de Job. Es un hecho, hermano, y voy a ser rápido, es un hecho que desde que aparecemos en este mundo como personas, siempre sin acepción de personas. No hay quien no tenga que enfrentar, dificultades, tormentas, golpes, desilusiones y todas las cosas que nosotros comprendemos, porque de alguna manera hemos estado angustiados, de alguna manera hemos estado pasando momentos difíciles, como sería enfermedades, como sería golpes cuando se nos han ido nuestros seres queridos, desengaños. Y todas estas situaciones son asuntos que están dentro del ambiente de cada persona. En este caso, casi, hermanos, en el terreno puramente normal, la mayoría de personas que tiene que entrar en esta dinámica de angustias, de tormentas, de problemas, se hunden. Nosotros vemos casi siempre, y ahora en este tiempo es muy común el ver tanto suicidio, el ver las personas que en aras de hallar alguna salida, algún alivio, se introducen en los vicios, en las drogas, en placeres, y cuando no hay cómo hallar, un aliciente en esos campos, se hunden más las personas. Y por último, vemos que se termina la vida, y al terminarse la vida en esas condiciones, lo que sucede es que no solo se va a tener problemas, que son los que estoy mencionando, sino que al finalizar en esa situación de dolor, dicho de otra manera, al morir, las dificultades ya no son como las de la tierra, sino que las dificultades pasan a una posición terrible que en la Biblia también nosotros encontramos menciones de cómo es esa otra esfera de la vida. En este caso, siempre vamos a ir viendo que cómo podemos, o cómo es la única manera que se puede
aliviar o cómo se puede transitar de una manera menos difícil las situaciones de la vida. En primer lugar, hermanos, siempre esto va a ser llevadero, va a ser positivo, aun cuando las tormentas sean fuertes, aun cuando las situaciones parece que nos van a hundir. Siempre la manera como esto puede tener un final feliz es cuando las personas en aquel momento que tienen la oportunidad de abrir el corazón al Señor, cuando el Señor les permite estas oportunidades, es ahí donde la cosa ya no es igual. Es en ese preciso momento cuando esto que dice Job, que la vida está hastiada de sinsabores, las cosas toman otro rumbo. Pero es justamente cuando en ese preciso momento que nos permite Dios, porque es un hecho que Dios siempre, a todos y en todo tiempo, Dios es ese Dios que se presenta en la persona. Diría de esta manera, que se ofrece a esa persona. Y por supuesto, cuando Dios se presenta, como decir, no puedes, no aguantas, ya lo intentaste, ya fuiste y no has tenido una salida en la angustia, en las dificultades. Aquí estoy yo. Cuando las personas son receptivas y abren el corazón a ese llamado de Dios, a esa oferta preciosa de Dios, es ahí donde cambian las cosas, hermano. Es ahí donde vamos a ir viendo que aun cuando las tormentas sean totalmente desastrosas, difíciles, siempre va a haber una salida. Y en este caso es porque cuando abrimos el corazón a ese Dios que siempre se ofrece, siempre ese Dios de una o de otra manera llega a las cárceles. De una y de otra manera ese Dios llega a ese hogar que se está destruyendo. De una o de otra manera ese Dios llega a la vida de ese joven que no tiene rumbo y que es un joven violento. De una o de otra manera el Señor se presenta a esa familia que está en una depresión total. Siempre, hermano, vamos a ver esa bondad de Dios llegando, como ofreciéndose, porque Él es así, es esa su naturaleza. El siempre querer bendecir al angustiado. Y cuando las personas abren el corazón y le dan cabida, es ahí donde cambian entonces las cosas. Es ahí donde aquello, por ejemplo, en el caso, hermanos, de Job, podemos ver el caso de Job. Allá al final, uno se pregunta, ¿cuál era esta tormenta de Job? La verdad, lo que encontramos en la Biblia, de alguna manera lo que vemos es algo terrible. Esa es la razón por la cual Job expresa, porque está en su tormenta, está en su angustia. Pero vemos al final de lo que es este relato del libro de Job, que está hablando de la pérdida de sus bienes, está hablando de la pérdida de su familia, está hablando de la pérdida de su salud, está hablando de la pérdida de sus amigos, está hablando que ha quedado abandonado. Sin embargo, allá al final de este libro nosotros vemos que las cosas cambiaron. Pero ¿de qué manera cambiaron? Cambiaron tremendamente, hermanos, de una forma espectacular, porque cuando Dios se le presenta
a Job y conversa con él, y luego empieza Dios a restaurar a aquel hombre que estuvo por años sin duda angustiado, y lo empieza a enriquecer más de lo que antes había sido. Empieza y le da una familia nueva, a tal grado que dice la Biblia que las hijas de Job ya en este otro periodo eran las mujeres más bellas del oriente. Es un hombre que ahora se vuelve riquísimo más de lo que era. Pero ¿qué es lo que sucedió? Es un hecho. Fíjense que cuando empezamos a leer el libro de Job, lo que dice ese inicio de Job, dice que Job era un hombre temeroso a Dios. Dicho de otra manera, era alguien, como voy a decir esta palabra, alguien que se había curado en salud, alguien que había aprovechado el flechazo, por decirlo de esta manera, la oportunidad que Dios le concede a este hombre. Y este hombre en ese momento, diría yo, él no cerró el corazón, él le abrió el corazón al Señor. Y estos son los efectos que nosotros vemos, o los resultados que nosotros vemos. Por eso decía que aun cuando la angustia es desesperante, aun cuando la tormenta, hermanos, parece que no va a acabar, aun cuando las cosas se ven tan oscuras, media vez nosotros hayamos sido receptivos, o hemos sido esa persona que aprovechó ese momento cuando el Señor se le ofreció. Yo creo que el hecho de que usted y yo estamos en pie, no podemos negar que usted y yo no hemos pasado tribulaciones. No creo, cada uno de nosotros, si la Biblia lo relata acá en este versículo que leíamos, Job, dice el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. Todos tenemos sinsabores, todos tenemos tormenta, todos tenemos angustia. Hay momentos difíciles que sentimos que nos cubre el agua, hermanos, sentimos que nos hundimos, que nos hemos estado hundiendo. Pero el hecho de que estamos acá no es porque usted fue allá del psicólogo, o yo, o usted tenía los recursos para poder allanar esas tormentas, esas dificultades, o porque usted tenía la capacidad. Aquí en los problemas de la vida, en las angustias de la vida, hermanos, no vale el dinero, no vale el poder. Se mueren los ricos, como dice aquel canto, se mueren los pobres, se mueren los hermanos, se mueren todos en el sentido general. Es decir, no vale el dinero, no vale la fuerza del hombre. Lo único que sin duda ha cambiado, y la razón por la cual usted y yo estamos en pie luego que hemos pasado por tormentas difíciles, es porque usted y yo un día le abrimos el corazón al Señor. Es porque usted y yo un día, cuando se nos presentó el Señor en esa ocasión, cuando Él dijo: aquí estoy, ¿quieres de lo de Dios? ¿Quieres de lo mío? Usted abrió el corazón, y esos son los resultados. Por eso es que, hermanos, no nos ha hundido la tormenta. Yo no dudo que muchos de ustedes, hermanos, muchos de nosotros hemos estado ahí. Nos ha alcanzado el virus de la muerte, nos ha tenido aprisionados, pero no nos ha matado. ¿Pero por qué no nos ha matado? Porque nos ha sanado el Señor, porque nos ha librado el Señor, porque de ese cáncer fue Dios, no fue la ciencia, no fue el médico, fue Dios. Pero ¿por qué es que eso se da? Es porque en esa ocasión, mire qué importante, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En esa ocasión, cuando vino ese llamado, hermanos, Job no fue alguien que cerró la puerta. Es eso lo que hace la diferencia en el mundo de angustias en el que vivimos. Eso
lo vemos en este capítulo y en este versículo que estamos viendo acá, y en esta idea que Dios me está poniendo de qué manera es que sale adelante. Es por eso que usted puede pensar en quién más. Pensemos, por ejemplo, en las angustias que se vio envuelto Elías. Hombres grandes, hombres fuertes. Usted se recuerda el caso de Elías, que llega en su, hermanos, en su angustia, llega al enebro. ¿Y qué es lo que decía Elías en el enebro? Elías, el hombre de fuego, el profeta de fuego, el hombre, el campeón que había, hermanos, que había diezmado a 800 falsos sacerdotes con profetas. El hombre, el gigante, estaba debajo de un enebro y decía: yo no soy mejor que mis padres, yo no soy mejor que mis padres. Y le decía textualmente a Dios: quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Estaba en enebro. Enebro significa en este caso angustia, desesperanza, hermanos, oscuridad. Ya no se le ve ninguna luz al túnel. Ahí estaba Elías. Ahí estaba angustiado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Es que cuando nosotros le hayamos abierto el corazón a ese que se nos ha presentado en ese momento, desde ese instante Él toma control de nuestras calamidades, Él toma control de nuestras miserias, Él toma control de nuestras tormentas. Desde ese momento Él va a pelear tu batalla, Él te va a sacar adelante, Él va a sacar la cara, porque, hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está la clave dentro de este mundo de angustia. Ahí es donde se puede uno seguir manteniendo en pie. Ahí vemos el caso de Elías, por poner el ejemplo que decía. Ahí vemos, ¿cómo puede ser? ¿Cuántas veces usted ha estado en esa condición? Todos. Y en el caso de Elías, ahí estaba Elías. Pero ¿qué es lo que sucede con Elías? Lo que sucede es que Dios, hermanos, en esa tormenta, en esa terrible depresión, por decirlo de esta manera, en la que había caído aquel gran siervo, oiga, mire qué importante, el Señor manda su ángel, amén, manda su ángel, y no lo manda con las manos vacías, manda su ángel, hermanos, con pan y agua, manda a su ángel alimentar a su siervo. Y usted ve lo que le dice Elías. Ahí está Elías, hermanos, que me imagino que no tiene ni fuerza para abrir los ojos, pero le dice el ángel: Elías, levántate, Elías, come y bebe. Come y bebe. Y come Elías. Mire las atenciones de Dios. Mire cómo podemos ver, hermanos, el cuidado de ese Padre Celestial para aquellos que le han abierto su corazón, para aquellos que lo han aceptado dentro de sus vidas. Amén. Ahí lo vemos. Mire cómo está lidiando. Se le duerme el paciente, de luego que come y bebe, y ahí se queda él esperando el ángel, y luego que espera un tiempo lo vuelve a tocar y le dice: Elías, come y bebe, levántate, Elías, porque Elías, oye, sí, todavía tu carrera no ha acabado, todavía te falta mucho, aleluya, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Todavía no ha acabado tu carrera, todavía tienes que ir a ungir reyes, todavía tienes, Elías, que ungir profetas, todavía, Elías, así que come. Mire el cuidado de Dios. Y aquel hombre, hermanos, ahí en esa condición empieza a comer, y vaya, y le voy a decir, fue tan tremenda esa comida, ese pan y esa agua que tomó Elías, que dice la Biblia que corrió. Aquel que estaba bajo el enebro esperando la muerte, hermanos, corrió 40 días y 40 noches
y llegó hasta, hermanos, hasta el monte de Dios, 40 días. ¿Y cómo se entiende eso? Es que cuando yo le hayamos abierto el corazón al Señor, no te preocupes cuáles sean las tormentas de la vida. Desde ese momento Él es el que toma control de cada una de nuestras necesidades. Él es el que va a pelear nuestras batallas. Eso es una verdad. Yo le estoy hablando Biblia, yo le estoy hablando ejemplos de la misma palabra, hermanos. No es un asunto que lo estamos inventando. Ahí vemos el caso de Elías. Ahí vemos el caso, por ejemplo, hermanos, de qué diríamos, de Moisés. Vemos el caso hablaríamos el caso de Pablo, de los apóstoles. Vemos el caso incluso veamos el caso de María, la familia de allá de Betania. Está en un problema, se le muere el hermano, pero ¿qué es lo que hacen? Sin duda, hermanos, se angustiaron. ¿Y quién no se va a angustiar cuando alguien se enferma y cuando la enfermedad tiende a que ya como que es la enfermedad última o la muerte que está en esa enfermedad? Pero qué bueno que ellas fueron y mandaron un recado a donde estaba el Señor. Luego el Señor, 4 días después, aun cuando ya el tiempo había pasado, el enfermo no solo había muerto, sino que lo habían enterrado y tenía ya 4 días de estar enterrado. Dicho de otra manera, ya estaba en descomposición el cuerpo. Pero ¿sabe qué? Dice, llega el Señor y empiezan aquellas mujeres a llorar y le decía, si hubiese estado, mi hermano no hubiese muerto. Y él dijo, ¿dónde le pusiste? Y lo llevaron a la cueva y él dijo, quitad la piedra. Y dijeron, yede ya. Marta, le dijo el Señor, no te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor dio esa palabra, y esa palabra dijo, Lázaro, ven fuera. Mira lo que hace el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mira lo que hace el Señor. Mira hasta dónde cuida el Señor. No importa aún. Por eso es que dice la Biblia que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mira lo que hace un muerto. Ya no hay nada que hacer. Pero ¿qué quiere decir para nosotros eso? Que veamos el resultado de abrir el corazón al Señor, de decirle, Señor, esta es tu casa. De decirle, esta es, Señor, tu morada. Quédate, como le dijeron aquellos de Maús. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Pienso que es ahí donde está siempre la victoria para todos los males. Porque el Señor, nuestro Dios, Él es, si no sabía, Él es el mejor abogado. Damos un amén. Él es el mejor médico, amén. Él es el mejor rey. Él es el mejor sacerdote. Dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia a pedir misericordia y su oportuno socorro. Es el mejor. No es como esos sacerdotes que andan ahí con su gabacha. Este es el mejor sacerdote. Pero de todos los beneficios, de todas las bendiciones, hermanos, de todas las carencias más bien que estemos pasando nosotros en esta tierra, vamos a tener la asistencia del Señor. Vamos a salir adelante. Cuando Moisés no tenía, hermanos, no tenía ninguna posibilidad de escapar de Faraón, el Señor le abrió el mar a Moisés y a ese pueblo que no tenía ninguna capacidad de poder sobrevivir en el desierto. El Señor le dio pan de noble. Ese pueblo que no tenía ninguna posibilidad de, hermanos, de sobrevivir por la falta de agua, el Señor le dio agua de la roca, porque ese Dios no se queda a media. Ese Dios actúa. Ese Dios no es como los dioses que adoran los hombres en esta tierra, aquellos que tienen clavado. No, el Dios que nosotros
nosotros adoramos es el Dios que está sentado a la diestra, intercede por nosotros y nos saca adelante. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Esa es la victoria de aquellos que están pasando por el fuego de la prueba. Es increíble y poderoso ver cómo, hermanos, a mí me trae siempre esto a la memoria. El caso de Daniel, el caso de los jóvenes hebreos. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve que alguien puede sobrevivir a los leones? Claro que humanamente es imposible. Si esos leones estaban para eso, estaban ¿para qué? Para ser alimentado por carnes, y en este caso le daban carnes de los viejitos, de los esclavos que ya no servían. Esa era la alimentación de los leones, y en este caso no desconocían que, hermanos, era una comida también los leones cuando les cayó el cuerpo de Daniel, pero no se lo comieron. ¿Y qué pasó? Es que Daniel, usted sabe, allá nos habla la Biblia que aun cuando estos jóvenes llegaron a Babilonia, que es tipo del mundo, ellos siempre marcaron terreno, marcaron línea. Damos un amén. Es que ahí está la victoria. Ellos dijeron: no, nosotros no queremos Babilonia, no queremos mundo, queremos a Dios, nosotros respetamos a Dios. Y esos son los resultados. Ahora que estás en la cueva de los leones, no te comen los leones. ¿Y por qué no te comen los leones? Porque hay uno que pelea, hermanos, por su pueblo en medio de las cuevas de los leones. ¿Usted cree que las cosas son así fáciles o las cosas se regalan en Dios? Sencillamente, qué raro que los leones no se lo comieron. Qué raro que los otros aquellos no se achicharran. Si usted ha leído que Nabucodonosor dijo: a estos rebeldes, dijo, que no se quieren arrodillar, métanles, calienten 7 veces el horno. 7 veces. Eso que dijo Nabucodonosor es como una profecía de la gran tribulación, pero ahí es literal. Hermanos, calienten 7 veces el horno, dijo, porque yo quiero tener el placer de verlos, que antes que entre se achicharren estos que no han querido adorarme estatua. Pero se quedó don Nabucodonosor, que es el tipo, el diablo, se quedó con la baba. Se le llenó de saliva la barba, si es que tenía barba, cuando vio y dijo, y los ojos se le hicieron más grandes a Nabucodonosor. Cuando vio al fondo allá, dijo: miren coroneles, miren dignatarios, y no fueron 3 los que echamos, ya se habían achicharrado los primeros soldados que habían intentado acercarse a la boca del horno. Pero estos no se habían achicharrado. Y dice Nabucodonosor: ahora no, ya no son 3, son 3, son 4, allá hay otro. Y ese otro tiene como aspecto de algún Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Era el ángel de Jehová que estaba peleando la batalla de aquellos hombres que habían decidido, hermanos, aún cuando estaban en el exilio, habían decidido por su Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es la razón. Ese es, hermanos, los resultados. Y ahí vemos. Eso es como dice aquel dicho: para una muestra, un botón. Y le estoy poniendo en un botón, aquí le estoy poniendo hechos extraordinarios, tremendos, que se han dado en la historia de la raza humana y en el caso de aquellos que han seguido a Dios. ¿Qué diríamos en el caso de los apóstoles? ¿Para qué tanto? Usted se recuerda cuando estaban los discípulos para hundirse, hermanos, que dice que había pasado ya toda la noche y era la última vigilia, y a ellos estaban como vencidos, pero en ese momento dice que como una silueta
en la noche, entre el día y la noche, empezaron a ver ellos una silueta que caminaba y hasta tuvieron miedo y dijeron: fantasma. No, dijo el Señor a Pedro y a los otros: no es fantasma, soy yo. Pedro dijo: soy yo. Y el Señor, hermanos, calmó la tormenta, se subió a la barca y se acabó la tormenta y se acabó el problema. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué es que se da? Es porque eso, ¿se acuerda? Que cuando ellos andaban allá pescando, Él les dijo: seguid en pos de mí, y ellos le siguieron. Damos una amén. Eso es lo que hace la diferencia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que hace la diferencia en los momentos de angustia, en los momentos de tormentas en la vida. Y estoy seguro que usted y yo, es un hecho, estamos de pie. No es porque seamos campeones. Usted sabe por dónde ha pasado, pero aquí está, gordito está, contento está. Levanten la mano los que quieren seguir viviendo más en la vida. ¿Y cómo no va a querer uno seguir viviendo más en la vida si tiene uno quien le ayude? ¿Y cómo no vamos a seguir, hermanos, transitando en esta vida si tenemos un Dios con nosotros? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Lo que tenemos siempre, hermanos, que hacer en este particular, siempre debe de ser mantenernos ahí. Mantenernos ahí. Lo que necesitamos, los que ya abrimos el corazón, es mantenernos ahí. No movernos de ahí. Dicho de otra manera, si Él está en nosotros, para que esto sea consolidado, sea estable dentro de la vida, necesitamos mantenernos. Necesitamos crear el ambiente para que el Señor se sienta cómodo en nosotros. Es ahí donde necesitamos vivir vidas santas. Necesitamos crear un hábitat que sea el hábitat en el cual Dios quiera permanecer en nosotros. Es decir, por eso es que es aquí donde vienen ya las responsabilidades. Por lo menos una de las responsabilidades es mantener limpio nuestro corazón. Tratar la manera de evacuar todo aquello que es ofensivo para ese huésped de honor. Eso es el trabajo ya que nos corresponde a nosotros. El trabajo, ya Dios, ya desde el momento que le abrimos el corazón, ya Él tomó control y dice: yo estoy contigo, no temas ni desmayes, porque a donde quiera que vaya, yo voy a estar contigo, le dijo a Josué. Damos un amén. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer, con lo cual vamos finalizando, es cuidar el hábitat, cuidar nuestros corazones. Que nuestros corazones, hermanos, no sean corazones de mal. Que nuestras vidas sean vidas que agraden a Dios. Dice el apóstol Pablo cuando habla a los romanos en su capítulo número 12: así que, hermanos, os ruego, verso 1, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, oiga bien, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué dice? Para que comprobéis así cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Damos un gloria a Dios, hermano. Es decir, ese es el trabajo. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios en sus tormentas? Levanten la mano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que? Descuídemos nuestro templo, descuidemos nuestra vida espiritual.
Y cuando descuidemos nuestra vida espiritual, nos va a pasar la de Saúl. ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? Saúl hasta lengua hablaba y decía: Saúl entre los profetas. Saúl es aquel muchacho que era duro, pero que ahora es el que profetiza también. ¿Qué es lo que sucedió? Por eso es que cuando eso viene siendo como todo aquello que necesita mantenerlo en cuidados, mantenerlo limpio. Es decir, la casa hay que mantener, la casa literal es de mantenerla limpia. Ahí donde duerme hay que mantener limpio. Todo ese ambiente es saludable. Entonces, en el caso de lo que es la vida personal de un creyente, se requiere entonces mantener limpio ese templo, tratar la manera de cuidarlo, porque yo pienso que debe de ser, ya usted y yo ya hemos visto comprobando que Dios los ha bendecido. Entonces, si Dios lo ha bendecido, entonces cuide su templo. Entonces cuide el hábitat para que ahí esté el Espíritu Santo, para que ahí esté Dios. Amén. Porque de lo contrario, hermanos, nos pasa, como dije, nos puede pasar tristemente lo de Saúl. Ese hombre que empezó bien, ese hombre que empezó con humildad, ese hombre que empezó obedeciendo a lo que Dios le había mandado al principio, pero que luego fue un hombre descuidado. Fue un hombre, mire cómo cambian las cosas. Fíjese que Saúl se volvió un hombre tan arrogante, tan desobediente al principio, que es lo que siempre sucede en la mayoría de nosotros como cristianos. Al principio somos obedientes, servimos con obediencia. Y así era la vida de Saúl, ¿sí? Así era la vida de Saúl. Saúl, fíjese que era tan humilde que aun cuando le dijeron que le iban a coronar, no lo hallaban. Saúl se había escondido, era un hombre como tímido, un hombre como penoso, que no quería sacar pecho. Y ahí lo fueron a recoger y le dijeron: no, si vos ya sos rey, te vamos a poner la corona. Y luego lo mandaron a una guerra por voluntad de Dios. Trajo la victoria de la guerra, pero no se mantuvo ahí. Saúl empezó a ser, hermano, soberbio, empezó a ser desobediente. Usted se recuerda, damos una vez, usted se recuerda cuando le dijo a través del profeta Samuel, el Señor le dijo: vas a ir, Saúl, le dijo, a matar a todos los amalecitas, no dejes vacas, no dejes animales, todo. Y lo que hizo Saúl fue lo contrario, la desobediencia. Y así fue, hermanos, llenando su templo, su corazón, Saúl, de soberbia, de odio, de celos, y sucesivamente, y fue socavando. Uno mismo puede socavar su propia tumba. Amén. Uno mismo puede ser el culpable, no Dios, porque Dios por eso nos da su palabra. La Biblia dice: el que debe estar santo, santifíquese más. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y ahí vemos nosotros a Saúl, hermanos, y vemos a Saúl que llegó a ser un hombre tan soberbio. A David, mire, llegó a matar a un puño de sacerdotes, de sacerdotes de levita, en la persecución que iba con el caso de David. Ahí vino un tal lengua larga, le dijo: mira, ahí se metieron, ahí en la casa de ese sacerdote se metió David en la huida y empezó a matar a todos los sacerdotes. Se hizo tan perverso. Pero cuando ya vino otra de las tormentas que siempre llegan,
Es que las tormentas, las angustias, los huracanes, eso, hermanos, ahorita estamos pasando uno, mañana vienen dos, pasado vienen tres, el otro año vienen otros 4 y sucesivamente. Esto es hasta que terminemos la estadía en esta vida. Es decir, no es una cosa, ya pasó esta prueba, ya pasó este cáncer, ya pasó este COVID, vienen otros, pero no importa los que vengan, si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Saldremos adelante, pelearemos y no nos daremos en derrota. Entonces, vea lo peligroso que es no cuidar. Una de las cosas que yo siempre he tenido miedo es el contristar. Una de las cosas que yo siempre he tenido miedo es que mi corazón se vaya a ir llenando de basura, de desobediencia. Siempre se los confieso, hermano, porque las victorias que Dios me ha dado a mí, yo tengo para escribir varios libros. Claro, yo no me detengo a contar las historias, porque el evangelio no se trata de testimonios. Es decir, aquí tenemos que predicar la palabra, porque hay lugares donde el mensaje es testimonios. El Señor no vino a que habláramos testimonios, el Señor vino a que predicáramos su palabra. Damos un gloria a Dios. Entonces, en esa lógica, yo no me detengo mucho en testimonio, pero es algo que yo tengo temor. Por lo menos yo le he dicho, desde que entré a la vida cristiana, si no estoy mal, lo más que yo estuve sentado en la silla como pueblo fueron como 3 o 4 meses. De ahí, Dios en su misericordia, una persona desconocida en la iglesia me llamó al diaconado. Desde ese entonces, hace muchos años, hermanos, vive Jehová lo que le estoy diciendo. No he dejado de ser obediente a lo que me pusieron a hacer. No he dejado de, claro, yo soy imperfecto, pero he luchado y le he dicho al Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, Señor. Yo quiero que sea tu voluntad en mí, Señor. Yo no quiero, y de esa manera, hermanos, es que Dios me ha dado esas victorias y puedo escribir varios libros. ¿Por qué? Porque ahí ha estado el Señor. Entonces el Señor no va a entrar a un templo todo chuco. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, lleno de adulterio, lleno, hermanos, de ambiciones. Hay personas dentro de las iglesias que hasta dejan sus privilegios por los asuntos materiales. Yo le he tenido miedo. En mis empresas siempre le di prioridad a Dios. Y no quedé arruinado, no quedé pobre, no le debo. A mí nadie me anda buscando porque les quedé debiendo. A mí me quedaron debiendo cantidades en Centroamérica. Yo no le quedé debiendo a nadie. No quebré. Pero sí, en mis tormentas ahí ha estado el Señor. En mis angustias. Pero yo he tratado la manera de ser lo más prudente, lo más obediente. Y ahí está. ¿Usted cree que esto de ser pastor es como comerse un bombón? Esto es un problema. Cada uno, hermanos, es como tener, vaya, usted en su casa tiene 3 hijos. Le pregunto, ¿cómo le va con 3 hijos? Usted tiene 4 hijos, ¿cómo le va con los 4 hijos? Ya cuando esa gente va para adelante, va creciendo, ¿cómo le va? Y si tiene 6 hijos, ¿cómo le va? Y cada uno de los miembros de la iglesia en un ministerio se vuelven hijos y hay que lidiar con ellos. Cuando la Juana está contenta, la Chana está, hermano, brava. Aleluya. Y es una de no acabar. Por allá aparece una con la chiripiolca, por aquí aparece el otro con, hermanos, y sucesivamente. Y hay que seguir adelante. ¿Y por qué tengo que seguir adelante? Porque esto es cuidar mi hábitat. Yo tengo que obedecer a la palabra. Dios me llamó a servirle y no a estar matando el tiempo. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Ese es el problema de muchos cristianos. Se descuidan en sus vidas espirituales.
desobediencia. Mire, dejar un privilegio botado, Dios mío, yo digo, esta gente no ha nacido de nuevo. Así de sencillo, así lo pienso yo. Es que esto es tan delicado. Te puede dejar botado su trabajo, puede dejar botado hasta su familia, que no es conveniente. Pero dejar botado lo de Dios es tener la cabeza para abajo. Pues sí, porque todo eso es contraproducente para uno que, hermanos, que tiene que enfrentar tantas cosas mientras vive. Es una cosa seria. Y en este caso, usted ve el caso de Saúl, se descuidó. Y cuando viene el problema, y eso es lo que le pasa a algunos: Señor, ayúdame, y no hay ayuda. Señor, si yo te recibí en aquel tiempo, sí, pero no cuidaste tu templo. No cuidaste. Mire lo que dice Pablo aquí a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros miembros, vuestros cuerpos. Cuerpo es sinónimo de templo, en sacrificio vivo, en sacrificio. Es decir, como Pablo dijo, ya no vivo yo, eso es sacrificio, sino Cristo es el que vive en mí. Damos un amén. Pero ¿qué más? Dice el apóstol Pablo: santo. ¿Qué significa santo? Apartado. ¿Y qué más dice? Agradable a Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Qué dirá Dios de mi templo? ¿Qué dirá Dios de tu templo? Agradable a Dios, dice el apóstol. Agradable a Dios. Que vuestro culto sea racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Una transformación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es decir, este es un trabajo. Aquí se lo está diciendo a los romanos Pablo, a hoy se nos lo dice a nosotros. Y cuando usted lee la Biblia y lee ese pasaje, se lo está diciendo el Señor. Nos lo está diciendo el Señor: limpia tu templo, cuida tu casa. Que en tu casa debes, en la casa literal, usted tiene que sacar todos sus muñecos que todavía tiene. Usted tiene que sacar esos jóvenes que tienen a Ricky Marque, que saquen esa basura para afuera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí tienen al político. Saquen toda basura, saquen en esa casa literalmente. Ahí se adora a Dios. Y en tu corazón saca todo odio, toda rencilla, toda envidia. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Saca todo, y vas a ver la misericordia de Dios actuando a favor tuyo en las tormentas de la vida. Pero ¿por qué es que hay hermanitos y no ha caído uno y no se levanta? ¿Qué pasa? Y alguien puede decir: mire, a mí no me ha pasado nada, yo dejé varias cosas y no he hecho caso a lo que Dios me ha hecho. Tenga calma. Saúl creo que gobernó 40 años. Ya en los últimos años de sus gobiernos, hermanos, vienen los filisteos y Saúl se ve impotente y sabe que tiene que tener una respuesta de Dios. Y corre, hermanos, a consultar por Turín o por Urí. Corre a buscar, y ni por un lado ni por otro no había profetas, no habían sacerdotes, no había cómo tener un contacto con Dios. Y Dios no le respondió. Dios no le respondió. Y cuando Dios no le respondió, usted sabe que lo que hizo Saúl fue irse a buscar una bruja por allá. Y allá le apareció la bruja y le hizo la marúfica ahí, que era Saúl, que era el profeta Samuel, el que venía ahí, y lo enlodó todo, lo confundió todo la bruja, porque el diablo es diablo de confusión. Damos un amén, iglesia. Y ahí vemos, y después, hermanos, ahí se fue él a la batalla, a morir murió él, murió
hermano Jonatán, y murieron todos sus hijos, grandes hijos. Un Jonatán, un gran siervo, hermanos, hijo de Saúl, ahí murió en la batalla. Vinieron los filisteos y le cortaron la cabeza a Saúl y la trabaron entre un alambrado ahí. Hermanos, los humillaron a los israelitas y a su rey. Pero ¿por qué no contestó el Señor por Urim o por Turín? Porque estaba malo el templo, porque no había cuidado el templo, porque el templo tiene que cuidarlo, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Tú no puedes estar en una iglesia y vivir con un templo sucio, lleno de amargura. No puede estar, porque es contraproducente para tu vida. Y mucho menos con pecados. Y no digo que no seamos pecadores, pero con pecados que ya deberíamos de haberlos echado a la basura, todas esas actitudes carnales. Qué duro es verse en una tormenta, correr para un lado, correr para otro, orar y no hay voz de Dios, no hay forma de Dios. Terrible, eso es terrible, hermano. Pero aquí es lo que usted está viendo. ¿Por qué ya no responde Dios? ¿Por qué respondió Dios a estos que le puse como ejemplo? Porque eran gente que cuidaban. Decía Elías: vive Jehová, delante de cuál presencia estoy. Vivía en una presencia constante. Un Moisés era un hombre manso. Decía que esas eran las características de Moisés, un hombre manso. Aquel hombre que había estado en la gloria se había hecho pequeño, hermanos, y nosotros no tenemos ni un par de caites, hermanos, y somos orgullosos, amén. Y aquel hombre se bajó hasta abajo, el hombre que, hermanos, lidió con todos esos rebeldes, pero no tiró la toalla. Pero Dios estuvo con él, pero Dios peleó la batalla de él, pero Dios le dio victorias en diferentes áreas. Amén, amén. La gente piensa que por venir a sentarse a una iglesia, eso es el todo. No, en esto hay mucho que hablar, hermanos. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo finalizo. Entonces, tenemos que tener un hábitat apropiado para que el Señor luego el telegrama que le manda Marta y María al Señor fue recibido. Sí, digo, no voy ahorita, pero voy a ir. Interesante. ¿Usted cree que eso es así nada más? Hay que ver el contexto, quién era Marta y quién era María. Es de aquellas mujeres que se tiraron sobre los pies del Señor, que aquel perfume carísimo, daban lo mejor para Dios, no andaban buscando 7 machos. Era gente preciosa para Dios. Era gente, hermano, es que por lo menos usted se recuerda cuando el Señor empezó su ministerio, llegó al templo de Jerusalén, que es la figura también de templo. ¿Cómo lo encontró? Lleno de animales, llenos de cambistas, ahí vendían los sumos sacerdotes, ahí lo habían convertido en mercado. Ahí al penitente le vendían el cabrito, le vendían el palomo adentro de la casa del Señor. El Señor, ¿para qué tanto mensaje eso? El Señor, eso es para nosotros, ya no es allá para la casa física, sino para nuestro corazón. El Señor llegó, está conmigo, iglesia. Llegó el Señor y sacó a todos a puras patadas y con el látigo, hermano, y le dijeron, y no le pidieron hacer nada aquellos barbudos, y le dijo: no han leído que la casa de Jehová, casa de oración es. Aleluya, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y cómo es eso que yo soy cristiano y voy a hacer como yo quiero? Qué ironía, ¿verdad? Cristiano a mi manera, cristiano según San yo. Templos arruinados, rebeldía, pecadazos. Ajá, qué bonito, ¿ah? Qué fácil esa versión cristiana de estos tiempos. Aquí hay que predicar en santidad. Esas músicas, eso es de cada quien. Ese diaconado, ese uniforme, eso es sagrado.
Eso es sagrado, ese uniforme. No solo hay que ponérselo por apariencia. Tú tienes ese anfitrión, aleluya. No, tú eres un predicador de la palabra, eres una misionera de la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un amén. Un anfitrión que decía que tenía a Dios y teníamos una reunión ahí. Por nada me mete un machetazo. Porque iba detrás del yerno y peor que era una colonia que no había mucha luz. En lo que yo me acerqué me dijo y me dio la gran palabra y levantó el corvo, hermano. Hermana, le dije, ay hermano, me dijo, para la reunión iba. Esos son los templos que hay ahora. ¿Y cómo Dios va a bendecir esas familias en las tormentas? Esos son los templos que hay ahora. Un anfitrión, un obrero, un diácono, una diaconisa, un maestro, un músico, un pastor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y segundo lugar con lo cual finalizo es, luego que tú cuides tu templo para que cuando venga la tormenta pegues el grito. Como dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé. No te muevas. Aun cuando se mueva el barco, mantente ahí. Mantente firme, que llegará tu auxilio. Este pobre clamó, dijo el salmista, y el Señor le ayudó. Y lo libró de todas sus angustias. Se lo resumo. Cuando abrimos el corazón, diría de esta manera, en esta forma. Cuando le abrimos el corazón al Señor, eso es como la medicina para todos los males. El Señor demanda templos limpios para estar toda la vida mientras estemos vivos. Entonces mi trabajo va a ser limpiarme constantemente, no vivir así como inventando. No se puede, señores. Esto es serio. Cuando viene la enfermedad, es enfermedad. Cuando viene el diablo, no viene a negociar, viene a matar. Entonces, hay que vivir realidades, ¿verdad? Entonces, ahora yo finalizo. Esos 2 puntos últimos es, mantén tu limpio tu templo y mantente firme siempre en tu fe, aun cuando se mueve el barco. No te muevas, porque cuando uno se mueve en la tormenta, como le pasó a Ruth o a Noemí y Elimelech, se movieron y no resolvieron nada. Ahora los hermanos, vaya, voy por este orden. Aprovechar la oportunidad que el Señor les dice, aquí estoy. ¿Cuántos saben que aquí está el Señor? Usted debe entender, aquí yo yo aquí no vengo a hacer una postura, una ponencia, como le llaman, inventada. Aquí yo vengo a hablar lo que Dios pone en mi corazón. Entonces, lo que usted ha oído es una realidad. Como dijo Job, el hombre nacido de mujer, corto y harto de sinsabores. Esa es la realidad de la vida. Vienen las tormentas, vienen las angustias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué vencieron estos? Porque le abrieron el corazón a Dios, vivieron para Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Tiene que hacer lo mismo. Hay que aprender de la historia. Ábrale su corazón al Señor, porque ahorita lo que viene no son caramelos. Las cosas cada vez van, mire, ahorita, por lo menos si hablamos de todas estas pestes, y usted dice, y viene otra, de la cepa salió otra cepa, y entonces, es muerte, pero no se preocupe. Y a veces uno dice, no, me voy a poner 3 máscaras, aunque se ponga 6 máscaras. Si andamos mal con Dios, Dios no nos va a ayudar. Pero si andamos bien con Dios, aunque andemos sin máscaras, Él peleará nuestra batalla. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces los amigos, métanse.
Ahorita es la oportunidad. Ahorita Dios te dice, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Me quieres? No, ahí después dice. Está bien. El segundo llamado es para los hermanitos que están todos afectados en sus templos. Yo creo que es oportuno en este momento para reconciliarnos, pedirle perdón a Dios.